Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar del rol del líder ejecutivo en la cuarta revolución industrial. Para hablar de todo esto, de cuáles son las conductas que convierten a los ejecutivos en líderes excepcionales en este cambio y también de cuáles son las mejores prácticas en gestión del cambio, contamos con Roberto Konix, Founder and Managing Partner en Faculta. De nuevo, dar las gracias a todos los asistentes y recordarles también que a lo largo de la presentación de Roberto pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de cuestiones y que después vamos a contestar a todas ellas. Muy buenos días, Roberto Konix. Gracias, Susana. Muy buen día y gracias por la introducción y gracias a todos por estar aquí este día. Como siempre, muy entusiasmado de poder compartir con ustedes algunos conceptos que esperamos se encuentren de valor y de utilidad, ¿no? Y el día de hoy, como nos explicaba Susana, tenemos este tema de el rol del líder ejecutivo en la cuarta revolución industrial. Y bueno, vamos a darle un poco de contexto a esta charla antes de ir a fondo. Entonces, si me permiten, primero quisiera yo presentarme. Bueno, como decía Susana, yo soy socio fundador de Faculta ProSci y realmente nosotros somos una empresa de investigación. Tenemos 20 años haciendo investigación en un solo tema que es gestión de cambio, mejores prácticas en gestión de cambio. Hemos publicado 10 libros, hemos hecho 10 estudios longitudinales y producto de esos estudios ha resultado un libro que se llama Mejores Prácticas en Gestión de Cambio, donde realmente acumulamos o compendiamos todo lo que aprendemos de estos estudios. Hemos logrado trabajar con más de 6,000 empresas a nivel mundial haciendo esta investigación. Y eso nos ha permitido desarrollar herramientas y metodologías para transmitir a nuestros clientes los conocimientos que vamos adquiriendo. Eso lo hemos podido hacer con el 80% del top de la lista de la revista Fortune de empresas más importantes a nivel mundial. Y hemos trabajado ya con cerca de 50,000 personas a quienes hemos certificado como practitioners, con quienes hemos compartido estos conocimientos. Y bueno, tenemos una comunidad muy grande con la que trabajamos este tema de manejo de cambio. Y bueno, habiendo dicho esto, dediquemos un poco de tiempo a entender primero este concepto de la cuarta revolución industrial. Seguramente muchos de ustedes lo entienden perfectamente bien, quizá otros no tanto. Entonces vale la pena tener en contexto qué significa esto de revolución o cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, como todos sabemos, este concepto de revolución industrial surgió realmente cuando por primera vez se pudieron producir máquinas para fabricar cosas y relevar a los hombres de tener que hacer esa labor de manera manual. Y eso fue primordialmente gracias al vapor, ¿no? Las primeras máquinas de vapor que pudieron empezar a mecanizar los procesos fabriles. Y de ahí el siguiente gran quiebre, el siguiente gran paso que vino prácticamente 100 años después, fue con la invención, o vamos a decir, mejor dicho, el dominio de la energía eléctrica. Se pudieron producir las primeras máquinas eléctricas que eran mucho más eficientes, mucho más eficientes en su operación y en su manejo, aplicadas a los procesos de manufactura. Eso produjo la segunda revolución industrial, ¿no? Y realmente, como vemos, de la primera a la segunda revolución industrial son prácticamente 100 años. Y después, unos 70 años después, con la masificación de las computadoras, con la aparición de los microprocesadores y las primeras computadoras portátiles, eso aplicado a los procesos de manufactura, empezó a llevarnos al siguiente nivel de manufactura ya con control automatizado de fabricación
y poder controlar mejor ciertos procesos repetitivos de manufactura, ¿no? Y ahora, de esa época, los 70s a la fecha, pues han pasado muchas cosas interesantes. Una de ellas claramente es el tema de Internet, ¿no? El tema de conectividad. Por otro lado, pues es todo este tema de la inteligencia artificial que nos está llevando a sistemas físicos, cibernéticos, ¿no? O sea, robots, dicho de otra manera, y toda esta revolución se está conjugando ahora a principios de este siglo XXI y es lo que está produciendo la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero como sabemos realmente, el desafío de esta cuarta revolución industrial está en los seres humanos, en los individuos, ¿no? Y en cómo los individuos nos adaptamos y hacemos frente a esta enorme transformación que tenemos frente a nosotros, que pues está cambiando muchas cosas, inclusive está desafiando muchos puestos de trabajo que tradicionalmente han sido ocupados por personas y que ahora empiezan a ser desplazados por robots, ¿no? Y desde luego aquí puede haber una visión fatalista, pero también puede haber una visión muy esperanzadora del rol que los seres humanos estamos desempeñando y vamos a seguir desempeñando conforme esta cuarta revolución industrial se consolide, ¿no? ¿Y qué representa esto? Bueno, lo primero es claramente estamos viendo un proceso de aceleración, ¿no? Hemos ido de 100 años a 70 años y ahora a un proceso de 40 años y seguramente la quinta revolución industrial vendrá en unos 15, 20 años y así sucesivamente. Claramente estamos en un proceso de aceleración, ¿no? Y eso pues está generando un entorno que un término acuñado por la defensa de los Estados Unidos se llama VUCA, ¿no? Un entorno VUCA o en castellano, en español sería un entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Donde hay cada vez cambios más grandes, cambios más rápidos, cambios más interconectados y cambios sin duda más complejos, ¿no? Más sistémicos que impactan de muchas maneras a nuestro planeta y los que habitamos este planeta, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión interesante. En el centro, como veíamos, ¿verdad?, de esta cuarta revolución industrial está la tecnología. Y aquí hay una regla muy sencilla. Los seres humanos, nuestra naturaleza es pensar y movernos y por ende cambiar de forma lineal. Y de forma lineal nos referimos a que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos caminando, ¿no? Así nos vamos desplazando, así nos vamos moviendo y así vamos reaccionando. El tema es que el mundo a nuestro alrededor se está moviendo a otro ritmo, ¿no? A un ritmo que llamamos exponencial, porque obedece a reglas básicas de desarrollo tecnológico y el mundo exponencial no es 1, 2, 3, 4, 5, sino es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. El siguiente paso es siempre el doble del anterior. Y esto, si lo proyectamos en el tiempo, resulta en una gráfica como la que estamos viendo aquí. Y desde luego, si nosotros nos movemos de forma lineal mientras el mundo se mueve de manera exponencial, se genera esto que se llama disrupción, ¿no? Que es un cambio en las reglas que no obedece a nuestra forma de pensar. Y ahí llegamos a un atributo, ¿no?, que hoy en día está muy de moda y en el lenguaje de muchas organizaciones, que es el agilismo o la agilidad organizacional. Y a mí me gusta definir agilidad organizacional como esta capacidad de poder mover a una organización de un pensamiento lineal a un pensamiento exponencial y así moverse al ritmo al que se mueve su entorno y evitar situaciones disruptivas, ¿no? No necesito comentarles que las situaciones disruptivas terminan muchas
veces con las empresas, ¿no? Tenemos muchas historias de ello, historias como Kodak, ¿no? Historias como Nokia, historias como BlackBerry, historias inclusive de empresas que han tenido que reinventarse, como Xerox misma, ¿no? Que pues realmente fue innovador en muchos aspectos, pero no logró moverse al ritmo exponencial que esas innovaciones requerían y hoy está en una dimensión muy diferente a la dimensión en la que pudo haber estado. Entonces, bueno, claramente este tema de desarrollar esta capacidad de responder más rápidamente y de mejor manera a los desafíos que nos representa un entorno que se mueve de manera exponencial es lo que aquí estamos definiendo como agilidad, ¿no? Entonces, podríamos considerar que agilidad es algo así como un antídoto, no es quizá el único, pero es un antídoto poderoso ante la disrupción, ¿no? Para evitar la disrupción organizacional, ¿no? Y bueno, hay muchas definiciones de agilidad, desde definiciones de diccionario, ¿no? Capacidad de moverse rápida y fácilmente, destreza. De hecho, les comento algo muy interesante. Si ustedes en Google ponen la palabra agilidad o agility y hacen una búsqueda en imágenes, lo primero que van a encontrar es una imagen de un perro salvando obstáculos de manera veloz, ¿no? Y es que muchas veces agilidad lo asociamos con esta capacidad de cambiar de dirección, cambiar de rumbo con ligereza, con facilidad, con rapidez, ¿no? Hay otras definiciones de agilidad, el resultado de integrar el estado de alerta a los cambios con la capacidad de utilizar los recursos para responder a dichos cambios, ¿no? De manera oportuna, flexible, asequible, pertinente. The Economist, ¿no? Define agilidad como la capacidad de transformar la información en conocimiento como respuesta a los movimientos del mercado. Pricewaterhouse define agilidad como la capacidad de tomar ventaja del cambio, ya sea planificado o inesperado, evitando que nos deje de lado, ¿no? Y es que al fin del día este es el tema, tenemos que ir al ritmo al que el entorno se mueve y evitar que el entorno nos haga a un lado, ¿no? McKinsey, ¿no? Define agilidad como la capacidad de identificar oportunidades, actuar más rápido que la competencia. Y sí, claramente, agilismo, una organización ágil se vuelve una organización más competitiva y puede, sin duda, eso volverse una ventaja competitiva, válgase la redundancia, ante sus adversarios en el mercado, ¿no? Accenture define agilidad como la habilidad constante para gestionar múltiples y complejos portafolios de cambio. Entonces, realmente a lo que podemos llegar es a la conclusión de que agilidad en una organización son atributos que definen la organización, es una manera de ser, ¿no? Es una organización sensible, una organización que está sintonizada con lo que sucede allá afuera, una organización tolerante, resiliente, tenaz, adaptable, preparada, dispuesta, flexible, ¿no? Algo que está ahora muy de moda, por ejemplo, en el Silicon Valley, ¿no? En California, es impulsar, ¿no? Las células ágiles, no solo disciplinarias, sino diversas en género, en edad, en especialidad, en visión, para darle a esas células de agilismo una riqueza y una capacidad de cubrir todas estas características, ¿no? Y bueno, yendo rápidamente a un poco de literatura, ¿no? El Project Management Institute identifica estas tres características de una organización ágil, ¿no? Y he puesto aquí en un color diferente al negro en las características que tienen que ver con manejo de cambio, ¿no? Y como es el PMI, dice que hay tres pilares que sustentan la agilidad o sustentan, perdón, la agilidad organizacional y uno de ellos es una gestión de cambio rigurosa, ¿no? Y la palabra rigurosa es interesante para mejor adaptarnos a los continuos cambios del mercado, ¿no? Nosotros, ProSci,
¿no? Identificamos todos estos atributos de una organización ágil y particularmente hay 3 que tienen que ver con cambio, la capacidad de anticiparnos y planear a esos cambios, ¿no? También poder iniciar efectivamente iniciativas de cambio y tener una capacidad interconstruida en la organización de ser buenos manejando estos cambios, ser efectivos, ser eficientes manejando estos cambios, ¿no? PwC, ¿no?, habla de 5 pilares que sustentan la agilidad organizacional y uno de ellos es cómo gestionar el cambio a través de las personas, el cambio que tiene que ver con individuos entendiendo lo que está pasando y tomando sus decisiones personales de involucrarse en esos cambios y querer ser parte de ellos, ¿no? Accenture nos presenta estos pilares y otra vez hay 2 pilares que se refieren a cambio, ¿no? Y aquí esto es un buen preámbulo del tema de hoy, ¿no? Líderes como impulsores del cambio. Y aquí Accenture claramente nos habla de la necesidad de tener un equipo de liderazgo activo, un equipo de liderazgo comprometido, involucrado y presente en estas iniciativas de cambio, ¿no? Y otra vez Accenture también habla de la necesidad de construir esta capacidad de manejo de cambio dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, como podemos ver, la gestión de cambio se vuelve un factor crítico en la habilitación de una organización ágil. Es un pilar imprescindible y fundamental para construir una organización ágil. No es el único. Hay otros atributos claramente, una buena capacidad de gestión de proyectos, ¿no? Un buen manejo de las disciplinas Lean, ¿no? Cero desperdicio en el lugar de trabajo en todos los sentidos, para poder entregar valor a la organización de una manera más eficiente, ¿no? Pero claramente todo esto nos lleva a cambios y si no tenemos esta capacidad de manejar efectivamente y eficientemente los cambios dentro de la organización, va a ser muy difícil que podamos convertirnos en una organización ágil, ¿no? Y bueno, como producto de nuestra investigación, nosotros hemos recabado información que valida este supuesto, ¿no? Entre mejor se hace gestión de cambio, y eso lo estoy mostrando en el eje de las X en este diagrama, ¿no? De ir de una pobre gestión de cambio, donde no se hace nada de forma estructurada, de forma metódica, a movernos a una gestión de cambio excelente, donde tenemos metodología, herramientas, lenguaje comunes, una manera de abordar al menos nuestros proyectos más importantes, sólida y robusta. Cuando nos movemos de un manejo de cambio pobre a un manejo de cambio excelente, lo que estamos mostrando en el eje de las Y's aquí es porcentaje de proyectos que alcanzan o exceden sus objetivos, ¿no? Y como podemos ver, con una pobre gestión de cambio, solo un 15% de nuestras iniciativas tendrá una probabilidad real de alcanzar el 100% de sus objetivos. El resto quiere decir que el 85% muy probablemente se quedará corto en el alcance de estos objetivos. Conforme mejoramos esta capacidad, podemos ver que nuestras probabilidades de éxito mejoran sustancialmente de forma tal que podemos multiplicar hasta por 6 estas probabilidades de éxito de nuestros proyectos e iniciativas. Entonces, el mensaje aquí es, sí, efectivamente, una buena gestión de cambio tiene un retorno de inversión claro y vale la pena hacerlo para mejorar nuestras probabilidades de éxito, ¿no? Y ahora nos movemos al siguiente tema, que es liderazgo. Todas estas iniciativas de cambio tienen un común denominador, ¿no? La causa número 1 de éxito o fracaso de ellas es la existencia de un líder ejecutivo, de un patrocinador ejecutivo de dichas iniciativas efectivo, ¿no? Y John Kotter, muchos de ustedes lo conocen, es uno de los gurús en este mundo de cambio organizacional. Él acuñó esta frase, ¿no? Sabemos que el liderazgo se relaciona al cambio,
Conforme el cambio acelera, la necesidad de un liderazgo más efectivo se incrementa. Y si estamos en una cuarta revolución industrial donde enfrentamos un entorno VICA, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, con cambios más rápidos, pues claramente tenemos un desafío en generar un liderazgo ante el cambio más efectivo, ¿no? Y ese es justo el tema central de nuestra plática de hoy. Hay una correlación clara entre la efectividad del patrocinador ejecutivo, del líder ejecutivo de estas iniciativas de cambio y el éxito de los proyectos, ¿no? Otra vez, producto de nuestra investigación, nosotros aquí correlacionamos qué tan efectivo fue el líder como líder de cambio y qué tanto éxito se generaron o se generó en sus proyectos, las iniciativas que este ejecutivo patrocinaba. Y como podemos ver, hay una correlación directa entre qué tan efectivo es este patrocinador y qué tanto éxito tienen sus iniciativas o sus proyectos de cambio. Y vamos, también aquí es un incremento importante porque ir de un 29% de efectividad a un 72% de efectividad, pues realmente es un cambio importante, muy importante en la eficiencia, en el ahorro y en el éxito general de la organización, ¿no? Y yo aquí me gusta relacionarlo con el béisbol y porque los beisbolistas profesionales, su promedio de bateo pues anda entre 200 y fracción y va hacia 300 y fracción. Eso quiere decir que de cada 10 bolas que les lanzan, ¿no? Conectan entre 2 y 3, 3 y media. Pero un bateador que tiene 220 de promedio de bateo a un bateador que tiene 330 de promedio de bateo, que solo es un punto porcentual más, hace una enorme diferencia en su desempeño. E igual pasa aquí en las organizaciones, ¿no? Si nuestra organización consistentemente tiene éxito en 70, 80% de sus iniciativas o éxito pleno, completo en 70, 80% de sus iniciativas, la diferencia contra una cuya eficiencia es 40 o 50% es enorme, es de verdad muy, muy grande. Por eso aumentar unos cuantos puntos en porcentaje de éxito en nuestros proyectos es verdaderamente significativo, ¿no? Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué hace a un líder ejecutivo un gran líder de cambio? Y esa es una pregunta que nos hacemos y que hacemos a los líderes con los que trabajamos en nuestras encuestas de mejores prácticas. Y es curioso que hemos llegado a la conclusión, por lo que nos narran los líderes, que hay tres rasgos o tres capacidades, tres conductas que cuando un líder ejecutivo exhibe consistentemente, lo convierten en un líder efectivo ante los cambios, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos este ABC del líder de cambio, y significa lo siguiente: la A tiene que ver con una participación activa y visible durante los proyectos de cambio, ¿no? Necesitamos un líder que esté ahí, esté presente, no solo al inicio de los proyectos de cambio, sino a lo largo del proyecto, al menos en los hitos más relevantes de dicho proyecto, ¿no? Y que haga suya la visión y que transmite esa visión y esa pasión, perdón, por el éxito de los proyectos, ¿no? Necesitamos un líder activo, un líder visible, un líder que contagie emoción, que contagie pasión y que pueda compartir su visión del éxito de las iniciativas que está impulsando, ¿no? La B tiene que ver con un trabajo un poco más complejo, que es tener la capacidad como líder de construir lo que nosotros llamamos una coalición de patrocinio con colegas y jefes. Esto es, a lo largo y ancho de la organización, poder identificar a aquellos jugadores clave, aquellos influenciadores clave en la organización, cuyo apoyo a los proyectos se vuelve fundamental, y convencerlos, enamorarlos, subirlos al barco y hacerlos parte de la iniciativa de cambio, ¿no? Y por último, la C tiene que ver con esta
capacidad del líder de comunicarse directamente con los colaboradores cara a cara, ¿no? Esta capacidad de comunicar esa visión, esa pasión, pero hacerlo de forma directa con las personas. Y bueno, primero, también algo que preguntamos cuando identificamos estas tres conductas es, ¿cuál es la conducta más retadora para los líderes de estas tres? ¿Cuál es la que encuentran más difícil de desempeñar durante los procesos de cambio? Y como vemos, la construcción de patrocinio es el desafío más grande en cuanto a la conducta más compleja a exhibir. Y esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Se requiere de una personalidad particular para ser efectivo construyendo coaliciones de cambio, vendiendo ideas y convenciendo a otras personas. Se requiere también tiempo, se requieren muchos unos a unos con jugadores clave en la organización, mucho tiempo dedicado a compartir esta visión y esta pasión, y esas son características y factores que no siempre están presentes en la vida de un líder ejecutivo, ¿no? Y bueno, entrando un poco más al ABC, ¿no? Cuando hablamos de una participación activa y visible, lo que decíamos es, o lo que estamos tratando de comunicar aquí es que tener un cierto nivel en la organización y tener un cierto nivel de empoderamiento en la organización no son suficientes, ¿no? Muchos líderes piensan que porque ocupan ya una posición ejecutiva, pues las gentes que lo apoyan van a seguirlo simple y sencillamente porque él diga algo, ¿no? Tenemos que hacer esto, ahora les pido que hagamos esto otro, y automáticamente ellos piensan que porque yo lo dije y yo soy un líder ejecutivo que ocupa un cierto puesto y tengo un cierto nivel de poder, ya la gente lo va a hacer. Y eso no es así, ¿no? El cambio es un proceso, no es un evento que se dispara porque alguien diga algo, ¿no? Hay que acompañar a la gente durante los procesos de cambio, y eso implica visión, pasión y el acompañamiento del líder a las personas durante el proyecto de cambio, ¿no? Este tema de construir coaliciones de patrocinio con colegas, jefes, proveedores, clientes, ¿no? A lo que se refiere es que básicamente aquí estoy tratando de reproducir lo que sería una estructura organizacional, y lo que tenemos hasta abajo son las áreas típicamente impactadas por un cambio, que son todas las áreas funcionales de una organización, y hacia arriba tengo un mapa como de influencia, ¿no? Todas las personas que son responsables de esas áreas funcionales, y por ende yo tengo que asegurarme que aquí yo sumo voluntades, ¿no? Y que tengo estos verdes, ¿no? Estas personas dispuestas y comprometidas con el cambio que estoy buscando que suceda en la organización, ¿no? Construir una estrategia así, construir un mapa así de influencia, y asegurarnos que todos los jugadores están comprometidos con el cambio, es una labor que no es solo el líder el que la hace, pero sí es el líder el que la encabeza y el que la impulsa, ¿no? Y por último, vamos a hablar un poco de Simon Sinek. No sé, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de Simon Sinek. Simon Sinek es un autor y él se hizo famoso por un libro que se llama Start with Why, comenzando con el por qué, ¿no? Cómo los grandes líderes inspiran a las personas a tomar acción, ¿no? Y él habla de este círculo dorado, donde él a lo que se refiere es que el dominio del what, ¿no? Del qué hacemos, es el dominio común en las organizaciones. Todo el mundo nos dice qué hacer. Y a veces, si tenemos suerte, entramos en el dominio del cómo hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? El dominio del how. Y entonces vamos a formación y nos explican cómo hacer lo que nos piden que hagamos. Pero muy pocas veces la organización se detiene a elaborar un por qué poderoso, ¿no? ¿Por qué queremos hacer lo que estamos haciendo? ¿No? Y cuando hablamos de cambio,
hay preguntas fundamentales aquí que tenemos que contestarnos si queremos impulsar a las personas durante los procesos de cambio, ¿no? Y tres muy particulares son estas que tengo aquí. ¿Por qué necesitamos el cambio? ¿Por qué es importante el cambio? ¿Por qué estamos cambiando? ¿Por qué ahora? Hay una tendencia natural a postergar los cambios, entonces tener esta capacidad de contestar por qué el cambio es necesario, pero hoy, no mañana, ni el mes que entra, ni el año que entra, y cuál es el riesgo si este cambio no se lleva a feliz término, ¿no? Adecuadamente. ¿Cuál es el riesgo si el cambio no se da? Si no cambiamos, ¿qué podría pasar con la organización? ¿Qué podría pasar con nosotros, ¿no? Estas son preguntas que se desprenden de un porqué y que un líder ejecutivo debe de tener como una primera responsabilidad, ¿no? Ser capaz de contestar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, además de ser un líder ABC, el líder tiene otras responsabilidades claras en la organización en cuanto a asegurarse que estos elementos que contribuyen al éxito de cualquier iniciativa de cambio estén presentes, ¿no? Y aquí los tengo enlistados y como pueden ver a mano izquierda, el primero es patrocinio efectivo, que es de lo que hablábamos. Necesitamos un líder ABC. Y este líder ABC se tiene que asegurar que haya una comunicación efectiva a lo largo del proyecto, ¿no? Que a la gente no solo se le expliquen los porqués, sino también otra gran pregunta que es ¿qué hay para mí en este cambio? ¿Por qué debería yo de tomar mi decisión de participar en este cambio? Necesitamos un compromiso de los mandos medios en la organización. Los mandos medios en una organización juegan un rol muy importante en los cambios. Ellos se vuelven coaches de la gente ante los cambios. Necesitamos que ellos estén comprometidos y además estén habilitados para actuar como líderes de cambio ante su gente. Y por último, necesitamos el compromiso de los empleados, ¿no? Cambiar porque no tengo alternativa, cambiar porque si no lo hago me despiden, no puedo perder mi trabajo, no es la mejor manera de llevar el cambio, ¿no? Todos sabemos perfectamente bien que el miedo, el temor, no son los disparadores más convenientes para consolidar un cambio en una organización. Realmente tenemos que invitar a todos y cada uno de nuestros colaboradores a que se comprometan con el cambio y eso requiere esfuerzo y requiere de un proceso, ¿no? Un proceso que nos movemos al lado derecho de esta diapositiva requiere enfoque, requiere tener un objetivo claro, bien definido, requiere estructura, requiere metodología, requiere herramientas, requiere lenguaje y requiere el segundo elemento que muestro aquí, que son recursos. Hay que invertir en hacer gestión de cambio, eso también es una realidad. Hay que invertir en actividades, hay que invertir en estrategias, hay que invertir en formación, hay que invertir en talento, ¿no? Y otro elemento de éxito muy importante es integrarlo con project management, con gestión de proyectos, ¿no? Cuando el proyecto nace, típicamente tiene hitos, tiene un cronograma, tiene un objetivo, tiene fases, y tenemos que ser capaces de conectar las actividades de gestión de cambio, las actividades del lado humano del cambio, con las actividades técnicas del proyecto, para que el proyecto y las actividades que van impulsando la adopción y uso por parte de las personas caminen al mismo tiempo, ¿no? Y vayan sincronizadas. Estos son los 7 principales contribuidores al éxito de cualquier iniciativa de cambio y parten de un patrocinador efectivo y parten de un patrocinador que entiende esto e impulsa esto dentro de la organización. Y la siguiente pregunta interesante aquí es, ¿de quién es responsabilidad hacer gestión de cambio en una organización, ¿no? Esta es una pregunta que a mí me gusta repetir frecuentemente, ¿no? ¿Quiénes son responsables del cambio dentro de una organización? ¿Es el área de recursos humanos? ¿Es el área de transformación? ¿Es el área de planeación estratégica? ¿Es el área de operaciones o de eficiencia operativa?
¿Qué área es la que lleva la responsabilidad de que los cambios aterricen de manera exitosa en las organizaciones? Y la respuesta es, no hay una sola responsabilidad ante el cambio dentro de la organización. Todos los individuos dentro de la organización, independientemente de su rol, tienen una responsabilidad ante los cambios que la organización enfrenta, ¿no? Y como lo estoy tratando de representar aquí en esta gráfica, cada uno de los niveles en la organización tiene un rol específico y claro que jugar ante los cambios, ¿no? Los líderes ejecutivos, tema de este webinar, deben de ser patrocinadores efectivos del cambio, siendo activos, siendo visibles, ¿no? Construyendo coaliciones de patrocinio y comunicando efectivamente desde el porqué, inspirando a la gente y pudiéndolo hacer de manera cara a cara, de forma personal, ¿no? Y hoy en día ese es un desafío porque con tantos medios, ¿no?, de comunicación disponibles, hay líderes que dicen, ya comuniqué, mandé un correo ayer y ya, yo creo que ya hice mi labor de comunicación. Y no, hay que hacerlo siempre en algunos momentos clave del proyecto cara a cara, ¿no? Pero bueno, este es el rol que el líder tiene que desempeñar. Por otro lado, tenemos, me voy a saltar a donde dice gerentes y supervisores, tenemos los mandos medios de la organización y ellos aprenden a desarrollar o tienen que aprender a desarrollar 5 conductas específicas que en nuestras investigaciones hemos identificado como las conductas que hacen a un mando medio efectivo como coach de cambio ante su gente, ¿no? Y esas conductas les llamamos Clark. Pues cuando el mando medio entiende esto y es capaz de desempeñarlo, se vuelve un gran coach de cambio de su gente y eso lleva a que los empleados entiendan y quieran utilizar y adoptar el cambio, ¿no? Y dentro de la organización hay que construir roles habilitadores, ¿no? Y los 2 roles habilitadores más importantes son el equipo de proyecto, responsable de la parte técnica del proyecto, ¿no? Responsable de diseñar, desarrollar, entregar una solución que sea viable, que sea atractiva, que sea efectiva, ¿no? Y ahora él tiene que entender que esa solución que él está diseñando, desarrollando y entregando debe ser entregada para que sea adoptada y usada por la gente, ¿no? De nada nos va a servir una solución maravillosa, un proceso nuevo, una nueva herramienta tecnológica implementada en lugar de trabajo si nadie la adopta, si nadie la usa, ¿no? Entonces ahora los equipos de proyecto tienen que agregar esto a su forma de entender las iniciativas de cambio. Y por otro lado, lo importante aquí es crear una comunidad de lo que nosotros llamamos change practitioners, que son individuos en la organización que tienen esta capacidad de aplicar un proceso estructurado, aplicar herramientas y con ello desarrollar planes de gestión de cambio, llevarlos a la acción e ir habilitando, ir empoderando a los demás niveles y a los demás roles de la organización para que se involucren y sean efectivos llevando el cambio a un feliz término, ¿no? Llevando el cambio a un éxito. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el enfoque holístico de la organización, donde tenemos que habilitar roles y tenemos que explicarle a todo mundo el rol que ellos tienen que desempeñar durante los cambios, ¿no? Esto es un elemento fundamental para el éxito de los proyectos de cambio, ¿no? Y muy bien, pues prácticamente nos quedan 20 minutos, que es el espacio que habíamos pensado dejar para atender las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Para hacer esto más interactivo, no dejarlo en un monólogo. Pero antes de pasarle el micrófono a Susana, yo quisiera cerrar con esta invitación atenta que les hago, ¿no? Si quieren conocer un poco más de este trabajo y si nos dan la oportunidad de compartir con ustedes lo que hemos aprendido en estos 20 años de investigación, los invitamos a este evento que tenemos organizado en estas fechas, 4 al 6 de junio, donde por 3 días compartiremos con ustedes esto y buscaremos formarlos como change practitioners, ¿no?
Y habiendo dicho esto, Susana, te regreso el micrófono para que nos hagas favor de leer las Muchas preguntas. gracias, Roberto, por tu exposición. Vamos con algunas de las preguntas. Animamos de nuevo a todos los inscritos a que nos hagan llegar sus preguntas. La primera es, ¿de qué forma deben los líderes formular el cambio a la fuerza laboral? Eh, bueno, es una pregunta muy amplia. A ver, quiero, sin entrar en demasiado detalle, primero, el líder tiene que entender que el cambio organizacional es en realidad una suma de cambios individuales, ¿no? Entonces, cuando decimos fuerza laboral, en realidad estamos hablando de Juan, de María, de Pedro, de Raquel, ¿no? De Julián, de Susana, de Maite, de todos los individuos que constituyen esa fuerza laboral, porque cada uno de ellos en la individual va a tener su propio desafío ante el cambio, ¿no? Lo segundo es entender que hay una manera de crear una estrategia organizacional de cambio que facilite esas transiciones individuales, ¿no? Entonces, cuando el líder entiende esto, entiende que hay que comunicar, entiende que él tiene que estar activo, visible, involucrado, entiende que tiene que habilitar a mandos medios para que sean buenos coaches de cambio, entiende que tiene que hacer estrategias de formación, entiende que tiene que hacer estrategias de manejo de resistencia, entiende que tiene que crear un scorecard, un dashboard de cambio e ir midiendo y monitoreando lo que está sucediendo en cuanto a adopción y uso. Cuando el líder entiende todo esto, pues puede impulsar de mejor manera los cambios, ¿no? Entonces, pues es un enfoque que requiere una cierta disciplina y una metodología, ¿no? Para que el cambio organizacional facilite las transiciones individuales y materialice los beneficios que busca el cambio, ¿no? Busca el proyecto. ¿Y qué tipo de mediciones son más eficaces para medir ese efecto y esa implantación correcta del cambio? Bueno, este es un tema sumamente interesante, ¿no? Algo que también hemos aprendido a lo largo de los años es poder conectar actividades con resultados de negocio, porque al fin del día todas las iniciativas buscan un impacto en el negocio, ¿no? Y si no podemos conectar lo que hacemos con el valor que generamos al negocio, este concepto de hacer gestión de cambios se vuelve un poco frágil, ¿no? Entonces, hay tres niveles de mediciones que podemos implementar en la organización. El primero, que es el que es común para todos, es las actividades, medir la efectividad de las acciones que hacemos, ¿no? Medir la efectividad de la formación que tuvimos, medir la efectividad de las iniciativas de gestión de resistencia que implementamos. Y eso nos debe llevar a transiciones individuales y ahí nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años un modelo de cambio individual que llamamos ADKAR, que seguramente muchos de los que tenemos en nuestro auditorio conocen, y existe una manera de medir ADKAR y de medir en qué elemento de la transición individual está un grupo, está un individuo, está un colectivo, y eso nos permite desarrollar estrategias para seguir impulsando esas transiciones individuales, ¿no? Y esas transiciones individuales ya nos permiten conectarlas con adopción y uso, y esa adopción y uso nos permite conectar con resultados de negocio, ¿no? ¿Qué tanto valor estamos generando a la organización con estos individuos que están adoptando nuevas formas de trabajar, ¿no? Dicho de otra manera, qué tanto lograr que un colectivo, ¿no? Un grupo de individuos empiece a trabajar de manera diferente, impacta e impulsa resultados de negocio, ¿no? Hay una manera de construir un scorecard de cambio conectando estos tres niveles, ¿no? Actividades con transición individual, ADKAR, adopción y uso, y cómo esa adopción y uso impulsa resultados de negocio. ¿En qué plazo deben verse los efectos del cambio si se ha hecho de una forma correcta y más o menos cuál suele ser el margen de tiempo para hacer una correcta implantación de estos cambios y desarrollarlos? Pues realmente ahí no hay una respuesta absoluta porque desde luego el tiempo
requiere de depende, mejor dicho, de dos parámetros muy importantes. La naturaleza del cambio mismo, si es un cambio más disruptivo o menos disruptivo, más gradual, más sencillo, ¿no? El otro factor muy importante es la cultura organizacional donde ese cambio sucede, ¿no? Estos dos parámetros nos determinan algo que nosotros llamamos el riesgo de cambio, que no es más que entender la naturaleza y la magnitud del desafío que estamos enfrentando con un cambio, y eso va a determinar la cantidad y el nivel de actividades que requerimos y por ende también los tiempos, ¿no?, en los que el cambio debería de empezar a materializarse en resultados para la organización, ¿no? Yo lo único que diría es que una recomendación es comenzar a hacer gestión de cambio lo antes posible, pero también hay que tener cuidado en estar seguros que tenemos una solución ya diseñada, una solución ya definida antes de empezar a hacer gestión de cambio, porque si no es así, corremos el riesgo de empezar a mandar señales encontradas, ¿no?, porque cambiamos la definición de la solución que estamos buscando. Pero yo diría, una vez que tenemos al menos a muy alto nivel una solución concebida y definida, es el momento de empezar a hacer gestión de cambio. Nunca es demasiado temprano una vez que sabemos qué es lo que queremos lograr para empezar a hacer gestión de cambio. ¿Cuáles son las 5 conductas específicas que deben tener los gerentes y supervisores? Ajá. El CLARK se refiere a, primero, comunicar. La comunicación es un común denominador fundamental en cualquier proceso de cambio, y así como al líder le pedimos que sea muy bueno comunicando cara a cara y comunicando los porqués, al mando medio, al gerente, al supervisor, lo que le pedimos es que sea muy bueno conectando ese porqué con el qué hay para nosotros, cómo este cambio va a impactar nuestra área, ¿no?, cómo nos va a impactar en lo individual. Algo muy importante es poderle dar a los individuos claridad de cómo haces hoy tu trabajo y cómo lo vas a hacer una vez que este cambio esté implementado, para que él a nivel de conductas específicas pueda entender lo que el cambio representa para cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces, comunicar es el primero. La L, liaison o liaison en inglés, significa enlace. El mando medio tiene también que ser un enlace entre su área y el equipo de proyecto y el equipo de liderazgo para que tengamos una sola visión unificada de cómo está sucediendo el cambio en la organización. Sobre todo en organizaciones grandes, complejas, acabamos teniendo distintas versiones del cambio, ¿no? Hay gente que piensa que el cambio va caminando muy bien y la realidad es que en ciertas áreas el cambio no va caminando nada bien, y cuando el gerente, el supervisor no toma esta función de enlace, se empiezan a crear estas visiones no compartidas de lo que está sucediendo con el cambio, ¿no? La A es advocate en inglés, ¿no?, que es un gran promotor del cambio. Un líder y un líder mando medio, un líder de su gente, tiene que ser un ejemplo del cambio que quiere ver, ¿no? Y eso lo decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, y eso aplica muy bien a los líderes. Los líderes, y no importa si son supervisores, gerentes o líderes ejecutivos, la gente que tiene gente a su cargo, bajo su responsabilidad, tiene que ser un ejemplo de lo que quiere ver que suceda en la organización, ¿no? Y después, la CLA, el R y C tiene que ver con Resistance Manager, gestor de resistencia, y la última C tiene que ver con coach. Y gestor de resistencia y coach tiene que ver con habilitar a estas personas entendiendo que cada uno de sus colaboradores va a vivir una propia transición individual, personal, ¿no? Y él tiene que acompañarlo en esa transición individual y tiene que ayudarle a remover los obstáculos, las barreras que va a ir encontrando durante el cambio, y eso es lo que llamamos gestor de resistencia, para que los individuos transiten exitosamente por el cambio, ¿no? Entonces es comunicador, promotor, enlace, gestor de resistencia y coach. Esas son las 5 competencias.
¿Qué puede hacer el líder cuando tras una comunicación fluida con los colaboradores siguen sin aceptar el cambio? Eso es muy probable que sea la realidad en la mayoría de los casos, porque a veces inspirar no va a ser suficiente, ¿no? Hay que hacer algo más. Sobre todo hay que conectarlo más con este que hay para mí, que hay para ti, que eso ya no es labor del líder ejecutivo, sino del jefe directo, del colaborador, ¿no? Hay técnicas, la respuesta aquí es, hay técnicas específicas de manejo de resistencia. Que hemos venido descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Y hay técnicas muy sencillas. Una de ellas, por ejemplo, es simplemente escuchar y entender antes de reaccionar, ¿no? A veces el simple hecho de darnos un espacio para escuchar realmente lo que la gente opina del cambio y cómo está viviendo el cambio ya se vuelve en sí mismo un gestor, una acción que nos ayuda a gestionar la resistencia de manera efectiva, ¿no? Entonces hay técnicas específicas de manejo de resistencia, pero yo algo que sí insisto mucho es, un líder ejecutivo debe de asegurarse que tenga caras a caras con grupos y que lo haga en un formato de preguntas y respuestas, ¿no? Hay este formato que en el mundo anglosajón le llaman los town hall meetings, ¿no? Que es reunir a un grupo impactado de individuos en una sala, en un salón y explicar, hablar con ellos y crear un formato de preguntas y respuestas, porque hay que recordar que la comunicación siempre es bidireccional, no es solo lo que yo digo, sino lo que yo escucho. Y lo que yo escucho no es nada más verbal, ¿no? Es también corporal. Entonces, cuando yo hago estas sesiones presenciales, pregunto y escucho respuestas y observo a las personas, me doy una idea clara de qué está sucediendo y eso en sí mismo, por ejemplo, es ya un muy buen elemento para gestionar la resistencia, ¿no? Vamos con otra de las cuestiones, es qué importancia tiene el enfoque psicológico a la hora de preparar a la organización para el cambio. Lo que pasa aquí es que pues al ser individuos los que estamos apoyando en sus transiciones individuales, pues inevitablemente nos enfrentamos con distintos niveles de cambio, ¿no? Y cuando hablamos de cambios de mentalidades, ¿no? De creencias, cuando hablamos de cambios más profundos, pues inevitablemente entramos un poco ahí al terreno psicológico. Y pero la verdad es que nosotros lo que hemos, o sea, aquí también, perdón, nada más entrando un poco en este terreno, caemos en un terreno un poco pantanoso, ¿no? A nivel organizacional. Entonces, sin duda estamos hablando de psicología del cambio y sin duda estamos hablando de psicología de los individuos y de cómo motivar a los individuos a que quieran comprometerse con los cambios que les estamos presentando. Y hay un conjunto de actividades organizacionales que pueden facilitar eso, pero inevitablemente estos unos a unos de cada uno de los individuos con sus supervisores directos, con sus jefes, donde puedan hablar de sus inquietudes, de sus temores, de sus dudas acerca del cambio se vuelve muy importante y ese es un rol que debe desempeñar el jefe directo, ¿no? Como facilitador de estas transiciones individuales sin que necesariamente tengamos que traer psicólogos a la organización a que apoyen el cambio, ¿no? Pues para ir cerrando, no sé, Roberto, si quieres añadir alguna cosa más. Pues no, realmente yo creo que ahora se está acuñando este término de liderazgo ágil, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con líderes que, por un lado, este rol de líder en la cuarta revolución industrial es un rol complejo porque es un rol un poco dicotómico, ¿no? Es un poco segregado entre un líder que tiene que ser disruptivo, pero también al mismo tiempo un líder que tiene que tener la capacidad de ejecutar y de entregar valor a la organización, ¿no? Porque un líder disruptivo que no sabe centrar las acciones de la organización a entregar valor, pues claramente puede
desencarrilar el rumbo de la organización, ¿no? Entonces, realmente es un desafío. Esta cuarta revolución industrial exige cada vez más de los líderes ejecutivos y pues hay que apoyarlos y hay que prepararlos y hay que acompañarlos en este proceso porque no es algo que se aprende de un día para otro, ¿no? Hay que apoyarlos en este proceso. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana. Gracias también, por supuesto, Roberto Konix, Founder and Managing Partner, gracias a Faculta. Y a todos los asistentes recordarles también que los próximos días les haremos llegar el material del webinar. Les emplazamos a futuros seminarios y espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias a ustedes por organizar esto y gracias a todos por participar. Hasta luego. Muy buenos días.